La historia de un pueblo de La Mancha en el que cualquier cosa es posible. Una película dirigida por José Luis Cuerda y protagonizada por grandes actores del cine español. No sé cómo calificarla. Una comedia de humor absurdo, de crítica social, de reflexión, costumbrista. Todo cabe. Fue el primer largometraje que el cineasta manchego rodaba en su tierra. Era el verano de 1988 y aún hoy hablamos de él. En su estreno no obtuvo grandes reconocimientos, pero los años la han situado como una película de culto. ¿Por qué? En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Mirar con distancia, acercarse a un pueblo desde otro universo. Así empieza la película Amanece que no es poco. Y así empezaré yo a mirarla, desde lejos. Reconozco que me encanta, pero hoy me interesa su mitad invisible, saber por qué 25 años después se sigue hablando de ella. Veo el retrato de un pueblo que, tal como dice la carátula, parece lo de siempre, pero es lo nunca visto. Una historia coral donde los profesores cantan y los alumnos disfrutan. Un guardia civil se despide emocionado. Y un cura es ovacionado en su misa diaria. Enhorabuena. Muchísimas gracias, caballero. Disfrútalo. José Luis Cuerda me recibe bromeando. Con un premio de otra de sus películas hablamos del origen de Amanece. Se remonta a un mediometraje que le pidieron para Televisión Española, donde entonces trabajaba. Comenta con cierta rabia que, a pesar de tener muchos dramas escritos, le encargaron una comedia. Entonces se me ocurrió que podía hacer algo de lo que yo mismo podría considerar mi humor. Y escribí un argumento para hacer lo que luego fue Total. Yo tengo una historia con este mediometraje. Cuando llegó el primer vídeo a mi casa, grabamos lo que en ese momento ponían en televisión, y casualmente fue Total. La vimos cientos de veces, me la sé de memoria. Podría ser un precedente de Amanece que no es poco, porque es del mismo género absurdo e incluso algún personaje coincide. Pero a lo que íbamos, en España Total tuvo muy malas críticas, pero en los festivales internacionales arrasó. Y a partir de ahí, y en ese tono ya, no exigiéndome que fuese una comedia costumbrista o eso, me dijeron que si se me ocurriría hacer una serie. De esa serie, que nunca grabó, escribió 5 horas. Se titulaba Ad Urbe Condita, y el primer capítulo empezaba con una frase que sí vería la luz. Cuando llegó el momento en que alguien me propuso producir una película, no una serie, sino una película para cine, y formaron una sociedad, 3 productores, que se llamaba Compañía de Aventuras Comerciales, yo eché mano de todo aquello que había escrito y de ahí sale el guión de Amanece que no es poco, película. El argumento no es fácil de explicar. Un padre y un hijo visitan un pueblo. Aquí no hay ni Dios. Pues que todos son aquí unos hijos de puta, ¿eh, Teodoro? Un lugar donde el cura es ovacionado cada día. Y los hombres brotan de la tierra. ¿Cómo se escribe una historia así? Hombre, que me tienes muy abandonado. En un mes y medio escribo el guión. Mira cómo me he puesto. Escribo en muy poco tiempo, pero dedicándole muchas horas. Yo le dedico 12 horas al día a escribir. Probablemente paso 6 o 7 escribiendo y 4 corrigiendo, o sea, 4 releyendo. Le pregunto si compartía con alguien lo que escribía. De vez en cuando me acuerdo que llamaba a mi mujer, que trabajaba en una galería de arte, digo, mira lo que he escrito, y nos reíamos los dos. Nos hacía, pues bueno, pues por lo menos a 2 nos gusta. Y ese fue el sistema por el que yo escribí Amanece que no es poco. Estoy en la Sierra del Segura, provincia de Albacete, concretamente en Aína, uno de los 3 pueblos donde se rodó la película.
Muchas de las personas que participaron eran de aquí. Encuentro a uno de ellos, Vicente González. Buenos días. El pan aquí, con el pan nuestro de cada día. Déjamelo llevar a mí. Está calentito. Hombre, recién hecho. Tenía que trabajar por la noche a hacer el pan. Claro. Y terminaba y me iba a hacer el rodaje. Yo dormía mientras de escena a escena, me echaba al suelo y dormía un rato y ale, a seguir. Además, las 4 escenas en las que aparece se rodaron en los otros 2 pueblos, Lietor y Molinicos. Cuerda encontró en los grupos de teatro amateur de la zona a muchos de los extras que participaron en la película. ¿Y qué hace aquí todo ese gentío? Pues no sé, padre. Llego por el mismo lugar en el que lo hacía el alcalde. Pendenciero número 3. ¿Qué tal? Paco Lozano me espera en uno de los espacios donde actuó. Hombre, y vosotros, bien. Me gusta mucho verlo. Que aquí precisamente hacía un calor, ¿sabes? Es que era julio, En el ¿no? mes de julio, bueno, que abrasaba, no, pero se portaron muy bien con Y nosotros. tenían que ir vestidos ustedes como si fuese invierno, ¿no? Sí, sí, claro, con una brusa de esas de antiguamente, una boina, pues al estilo pueblo, digamos, ¿no? Queremos que la muchacha sea comunal. ¡Eso! ¡Es urgente! ¡Es urgente ya es! ¡Urgente! ¡Urgente ya es, imbécil! ¿No? Yo me acuerdo que dice, mirad, tomad nota aquí de este, que es la primera vez que lo hace y lo ha hecho divinamente. Y vosotros tenéis que repetir, copiar de ellos, hombre. Además, Cuerda contaba con más de 20 actores reconocidos. Me pregunto cómo se decide un reparto así. Yo disponía de un censo maravilloso que son los actores de la comedia tradicional española de los años 50, de las películas de Berlanga, gente que venía del teatro y que con unos caretos maravillosos, con una expresividad genial, acostumbrados a trabajar en unas condiciones duras, y la verdad es que me resultó facilísimo hacer el reparto. Por las potencias. Fue para mí el mayor lujo que he tenido en mi vida. Berlanga decía que era el mejor reparto de la historia del cine español. Digo, pues sí es tuyo. No hay protagonista. En esta película todos lo son. Hay un montón de nombres propios. A muchos se les conoce como los grandes actores secundarios del cine español. Grandes sí, pero principales y únicos también. La mayoría viene de las películas de Azcona y de Berlanga. Amanece es también un homenaje a ese cine y a sus protagonistas. Muchos ya no están, pero busco a quien me pueda hablar de este equipo. En un huerto urbano de Barcelona encuentro al actor que brotó de la tierra. Ferran Rañé me cuenta historias invisibles del rodaje. ¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Bueno, yo estaba metido en un hoyo, entonces claro, la tierra al principio era hasta aquí, con unas tablas, y entonces por la parte de arriba, pues cuando ya acababa de brotar, tenía 2 maderas que me ajustaban en el cuello, me rodeaban de tierra, ponían allí sus lechugas. No recuerdo las horas, pero estaba mucho rato. Cuerda los llamaba los enamorados en el rodaje. Su amor era tan intenso que Elena no puede esperar. ¡Ay, ángel mío, qué te he hecho! Mírale tú qué gracia, ¿eh? ¡Hala! Cojito para toda la vida. Ese cojito para toda la vida, yo iba a Cuerda y le decía, ¿pero cómo lo digo? ¿No? Leía así, que está cabreado, que no lo han acabado de... Decía, no, normal. No he salido nada. Me he arrancado de cuajo cuando aún estaba verde. Y hala, cojito para toda la vida. Cuenta que todo el equipo compartía la satisfacción de participar en un proyecto que les entusiasmaba. Y cojito para toda la vida. Todo el mundo estaba como un poco tocado, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Sabiendo que estábamos haciendo pues, un delirio de esto, de algo muy cotidiano y algo muy reconocible, ¿no? En la Filmoteca de Albacete encuentro muchos objetos invisibles de la película y de su director. José Luis Cuerda quiso regalarlos a su ciudad natal. Aquí está la claqueta con la fecha del último día de rodaje. La Olivetti con la que escribió el guión, e incluso puedo mirar a través de su primera máquina de filmar. Toco el guión auténtico, el del rodaje. Reconozco a los personajes, los lugares. Me fijo en este desglose que reparte a los actores por escenas. Hay muchísimos. Y todo se grabó solo en 6 semanas. El rodaje fue infernal. Tenía que rodar a toda velocidad, con muy pocos medios. Yo recuerdo días de haber rodado 28 planos. Rodar 28 planos en un día es una heroicidad
que solo está al alcance de imbéciles como yo, porque no es lo suyo, vamos. Paseando por aquí pienso en las complicaciones que suponía rodar en pueblos tan pequeños. Había una persona de producción solo para organizar las idas y venidas de los actores. Otras se encargarían de las localizaciones y algunas de llenarlas de objetos. Viendo esta maleta, que se parece a la que llevan en el Sidecar, pienso en todo el atrecho que se tenía que conseguir. La gente se volcó con la película, nos abrían las casas de par en par, casi entrábamos a coger lo que necesitábamos. Bueno, pues desde aperos de labranza, ropa de hogar, sábanas, mantas, tal. O sea, todo lo que encontrabas en el desván o en el trastero de su casa, pues nos lo iban dejando y íbamos tirando de ello también. De algún modo recuerdo también que fue una película que tuve más o menos poco tiempo para preparar y realmente creo que, bueno, porque la gente del pueblo nos salvó de más de una dificultad. De Madrid se trajeron cosas muy concretas, como el Sidecar. Juan Carlos Rodríguez era el regidor y tuvo que encontrar todo lo que el Departamento de Arte le pidió. Aunque hubo pocas dificultades, hay anécdotas difíciles de olvidar. Lo que sí recuerdo, y lo recordaré toda mi vida, es la estampa que tenía que hacer el personaje de Enguendomo con su rebaño absolutamente quieto. ¡Quieta! Esta estampa se hizo pues, con unos animales que en su día tuvieron que ir al matadero. Un señor de allí nos tuvo que hacer unos armazones metálicos, rellenarlos de un producto especial para que se tuvieran de pie. Yo aquí, de perfil como un masái. Es que no teníamos tiempo para hacer un proceso de taxidermia al uso. Pues no viene nadie a verme. Recuerdo que según iban pasando las horas, como que aquellos bichitos que habíamos creado de algún modo se iban como deteriorando y viniendo abajo. Con una cierta dignidad se mantuvieron los animales hasta que rodamos, aunque debo decir que no aguantaron ni 5 minutos más. En estos almacenes de Prado del Rey, Juan Carlos me cuenta que el regidor de cine es una figura mixta entre el Departamento de Arte y el de Producción. Conseguir lo que unos piden y a buen precio. En nuestro programa, de esto se encarga Producción, es decir, Josep. Además de las cámaras, los permisos y un largo etcétera, a él le pedimos las 4 cosas que el guión requiere y él, ya sea yendo a ambientación o comprándolo, lo consigue. Es un trabajo importantísimo, pero por desgracia, muy poco visible. Esta chica, si no recuerdo mal... Fue su primer trabajo de regidor. Me cuenta que Cuerda tenía muy claro lo que quería y eso ayudó bastante. Del rodaje recuerda especialmente a la gente del pueblo. Parte del equipo tuvo que alojarse en sus casas, ya que no había hoteles, pero estaban encantados de acogerlos. Para ellos el hecho de que un equipo de cine estuviera allí era una fuente de satisfacción infinita. No se planteaban el tipo de película que estábamos haciendo. Luego, cuando vieron las cosas que hacíamos, esta gente está loca, o se están riendo de nosotros, o podían haber traído otra cosa, que no es esto. O sea, las frases que oían allí, lo que veían, no entendían nada de nada. ¿Qué hacemos, Rocío? No sé. Al principio no la entendía muy bien. Fue un poco raro porque no le veía mucho sentido a la película. Es verdad que conocíamos a todo el mundo, los sitios donde se había rodado, pero lo que era una película en sí no la entendía, vamos. Paco Martínez, como todos los niños de la película, pertenecía a un grupo de teatro del pueblo. A él le tocó ser el sonámbulo. Porque tú eres sonámbulo, ¿verdad, hijo mío? Visitamos el centro de interpretación de la película situado en una antigua ermita de Aína. Se creó con motivo del 20 aniversario para dar a conocer la historia de aquel rodaje. Me sorprende este lugar y cómo marcó Amanece que no es poco a estos pueblos. Creo que este lugar, el real, ha terminado convirtiéndose un poco en el pueblo de la película. Sea como sea, me divierto hablando de este film con sus habitantes y escuchando sus recuerdos. No puedo más que agradecer toda su ayuda y hospitalidad y disfrutar también de este reclamo turístico que se inauguró en 2010.
Además del centro de interpretación, hicieron una ruta que muestra los lugares donde se rodó la película. La alcaldesa de Lietor me explica que la ruta ha sido positiva para el pueblo y muchos, como hoy nosotros, visitan estos escenarios. Entramos concretamente en el patio de las mujeres. Sus paredes están intactas. Me interesa su opinión, como mujer, de las escenas que aquí se rodaron. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Creo que esas escenas están con un humor ahí un poco, pero refleja el machismo y un poco también la represión y lo que era, no sé, el poder, quién mandaba en los pueblos, ¿no? Por fortuna, el papel de la mujer ha cambiado, pero cuando llegó a la alcaldía hace 14 años, para ella no fue fácil. Lo reconoce sin tapujos. Aquí en la Sierra, por ejemplo, pues no había ninguna alcaldesa. Y claro, yo me imagino, porque no quiero generalizar, pero a veces estas ironías que gastan los hombres, ¿no? Cuando te ven pasar, pues sí, hola, Dios, pero cuando pasas dicen, joder, qué culo tiene, pues me lo imagino, o mira, o esta más vale que se hubiese quedado en su casa fregando. Admiro su sinceridad y pienso en una frase de la película que gritaría ahora mismo. ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Es una de las frases más repetidas y quiero conocer bien su significado. Contingencia en filosofía es el modo de ser de lo que no es necesario ni imposible. Pienso en otras personas también necesarias en la película. Hubo personajes maravillosos. El papel que jugó el cura Paco. Yo le dije, léete el guión, porque puedes tener problemas con el obispado. Me dijo, yo ninguno. Los tendrás tú. Yo, mi obligación de cristiano es, si tú me pides una cosa, yo te la dejo y lo que vayas a hacer va a ser responsabilidad tuya. Y se lo agradeceré siempre. Fenomenal, también, sí. ¿Arriba? Sí. ¿Que es donde está la Virgen? Don Paco me cuenta que no veía mala fe y por eso no puso impedimento. Tengo el honor de visitar con él la ermita del siglo XVI donde rodaron la película. Una auténtica joya. Aquí las celebraciones también son multitudinarias en Navidad, pero los fieles poco tienen que ver con los de la ficción. Ya verá el alzamiento de hostia que me hace este hombre. Le preguntaba cosas a usted, Casen. Sí, recuerdo que sobre todo al principio de la misa, claro, no sé si me dijo, entonces, al principio, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, pues lo primero de todo es hacer la señal de la cruz como hacemos los curas, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo avanzando en la película, ahora en zigzag con Juan Ángel Martínez. ¿Ande usted en zigzag, señor Ingué? Porque así se tarda más en hacer el recorrido y se piensa mejor a dónde va uno, hijo. Yo cuando entonces solo había visto una película en el cine. Yo había ido, la segunda película que fui a ver en el cine fue Amanece que no es poco. La primera fue E.T. Me parece genial el contraste. Ellos casi no iban al cine y en cambio formaron parte de él. Distancia buena de manos, ni mucha ni poca. Tan. Si no apuntas, ¿cómo me vas a memorizar luego? Sí que estoy deprimido, déjeme en paz. Lejos del guión, para él todos son buenos recuerdos. El pueblo lleno de famosos de la tele y 55.000 pesetas para comprar su primer ordenador. Recordamos otra de sus escenas. Aleluya se llama corazón. Aleluya se llama corazón. Aleluya se llama corazón. Ahora se ha convertido en un gran seguidor y promotor de la película. Organiza los llamados encuentros amanecistas, grupos de seguidores de Amanece que no es poco, que vienen de toda España para visitar los lugares donde se rodó. A la gente le encanta. Que parece que lo que tú haces es algo raro, pero cuando estás con mucha más gente, ese raro lo pierde. Quiero conocer a estas personas y convoco junto a Juan Ángel un encuentro en Barcelona. Deprimido y que ya es un hombre. Lo hacemos a través de las redes sociales.
Los encuentros y este fenómeno no se entienden sin ellas. Facebook, por ejemplo, ha servido para unir a muchos admiradores de Amanece que no es poco, personas aisladas que ahora se conocen y se organizan. En la red también encuentro al director de la película, que sigue regalando sus frases de humor, de reflexión o de lo que sea, ahora a través de las nuevas tecnologías. Incluso ha editado un libro con sus tweets. Le pregunto directamente si se considera un humorista. El cámara. Sí, cuando produzco risa, sí. Cuando no me considero de Albacete capital. Llego a lo más cercano de Albacete que encuentro en Madrid. Me interesa hablar del humor de Amanece que no es poco. Para mí el valor que tiene esa película es que, teniendo un entorno, como te decía antes, tan La Mancha y algo tan costumbrista, de repente introducía elementos muy surreales y muy desconcertantes, y todo encajaba. Luego, aparte, tiene una cosa también, que es que los cómicos, o sea, los actores no están en comedia, ellos están actuando en serio y dicen disparates, pero lo dicen como si tuviera sentido lo que estuvieran diciendo. Joaquín Reyes, también albaceteño, se declara amanecista desde el primer momento. Yo cuando vi Amanece que no es poco, casi me da algo. O sea, pues eso, lo de cuando le preguntaba Resines a Luis Ciges en la cama, padre, ¿por qué mató a madre? ¿Es que no te gusta la moto que te he comprado? Sí, la moto es cojonuda, pero eso no tiene nada que ver. ¿Usted se acuerda de lo que yo les decía en las cartas? Esa valentía a la hora de hacer algo que no tuviera ningún sentido. Eso es una cosa a la que yo le di mucho valor, ¿no? Cuando vuelvo, la ha matado. ¿Por qué la mató, padre? Porque era muy mala. Pero hombre, padre. Y a mí eso me encantaba. Bueno, me sigue gustando, ¿no? Muchachada Nui. ¡Nui! ¡Hola, soy Samantha Fox! Reconoce que su humor se ha inspirado mucho en este cine de cuerda. Incluso ha copiado gags. Ellos, sin embargo, llevan la voz del pueblo a los famosos. Manchego, amo esa tierra. Aunque a la mínima que pude salí huyendo de allí, los manchegos somos cansinísimos. Me pregunto si la geografía también influye. En los pueblos manchegos hay mucho humor. La gente tiene mucha retranca y el humor está muy presente. La gente habla con doble sentido, casi siempre. Comentamos cómo Cuerda es capaz de mezclar todo tipo de lenguajes y provocar siempre un efecto sorpresa. Crea así frases independientes difíciles de olvidar. ¿Cómo canta la jodida? Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? ¿Pero qué guarrado está usted pensando, padre? Déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh? ¡Me cago en el misterio! Cuerda como cómico se le tendría que otorgar el mérito de haber creado ese humor en un entorno rural, de repente de un humor surrealista y sofisticado, como es Amanece que no es poco, donde de repente en el pueblo dices, es que Faulkner, que no nos toquen a Faulkner. Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner. Tengo el privilegio de mirar junto a Cuerda algunos libros de Faulkner. Para él, es un autor brillante que valía la pena homenajear por su conocimiento de las conductas humanas. Volviendo a su cine, destaca que lo importante es lo que en él explica, mucho más allá de la estética. La intención es la misma, que es ponerme frente a seres humanos y lo que pienso de ellos y lo que siento por ellos, enseñárselo a otros espectadores, abriendo una ventana que el espectador vea de la manera más inmediata posible lo que hay allí. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Creo que es una película que de algún modo explora el subconsciente político de los españoles, ¿no? Y además lo hace pues indagando en sus instituciones políticas, indagando en sus conceptos, sus ideas, en su cultura política, en ese tomarse irónicamente a uno mismo para saber de alguna manera cómo es uno verdaderamente. Para Raimundo Viejo, politólogo y cinéfilo, Amanece que no es poco es un film que, aunque no lo parezca, es muy político y demuestra un profundo conocimiento de nuestro país. No le extraña que se utilice en clases de ciencias políticas. Es una película muy libertaria, ¿no? que precisamente lo que le gusta es poner de manifiesto lo que de otra manera
todo el mundo acepta como drama, ¿no? En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. En la película muy claramente las instituciones del Estado, ¿no?, están operando en sus propios lenguajes y en sus propias codificaciones. Es la gente la que en ese pueblo fantástico determina su propia norma, ¿no? Vosotros sois unos salvajes y os vais a acordar de esto. la muchacha para ponernos... En definitiva, es un pueblo de ingobernables, igual, ¿no?, que desencaja esos roles institucionales y las instituciones que nos constriñen en los roles deben de ser subvertidas. Los roles sociales también son opcionales. A ver, puta, entonces, ¿te animas otra vez, Mercedes? A mí me da igual. Llevo ya 3 ejercicios, pero si nadie quiere el relevo, a mí... El drama de que si eres puta has de estar marginada, has de ser víctima de la opresión del patriarcado. Frente a esto, nos encontramos con un rol, por ejemplo, de la prostituta que reivindica sus condiciones laborales. Lo que yo quisiera conseguir en este ejercicio es que cuando vayáis a usarme, os paséis antes por casa y os quitéis el mono, lo que llevéis puesto para labrar. Y al mismo tiempo hay, evidentemente, un no esperar nada, en la película, un no esperar nada de los mismos de siempre y de la misma política de siempre, ¿no? La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Lo que me interesa es darle un toquecillo así en el esternón al espectador, no en el corazón. Yo prefiero dirigirme a la cabeza, no voy a escatimar sentimientos, pero sí voy a huir de todos los sentimentalismos. Amanece, que no es poco. La película se estrenó en enero de 1989 en medio de una España de prosperidad en la que directores como Almodóvar o Trueba estaban llegando a Hollywood. En ese contexto, el film de Cuerda quedó descolocado, ni recibió grandes elogios ni fue un éxito de recaudación. Sin embargo, se ha revalorizado con los años y una minoría cada vez más grande sigue hablando y disfrutando de Amanece, que no es poco. Yo le doy unas prestaciones sexuales a tu mujer muy buenas. Cuídame, que mi hijo es ingeniero y también... Acudo a un encuentro que yo mismo he organizado. Amigos, soy contingente y vosotros sois necesarios. Seguidores como ellos o como yo demuestran que la película sigue viva. Me pregunto qué piensa de este fenómeno su autor. No me lo he pensado, pero si me lo pienso probablemente... porque a lo largo de todo este tiempo han ocurrido las suficientes cosas, unas dramáticas, otras venturosas. Vivimos mejor, se gana en libertad interpretativa, y por lo tanto ya estoy hablando de Amanece, que no es poco, y de este tipo de películas, con lo cual la gente se siente más desinhibida y más arriesgada a la hora de opinar, pensando que no se van a cachondear de él porque estime que determinadas frases valen la pena ser oídas o determinados gestos valen la pena ser vistos. Mi gesto para acabar el programa es pedir 25 años después que se sigan haciendo películas como esta. Voto por ello. Por eso dejo en esta tierra de la provincia de Albacete algunos de los objetos más significativos de esta película de José Luis Cuerda. Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Disfruto recordando algunas de sus frases, los grandes actores que las interpretaban, profesionales y aficionados, momentos inolvidables del guión. Y no pierdo la esperanza de que ese humor tan único, esa crítica audaz de nosotros mismos y muchas de las reflexiones de Amanece, que no es poco, broten algún día.